¿Es Michael una película perfecta? No. ¿Es una película que le va a agradar a todo el mundo? Tampoco. ¿Es la película de Michael Jackson que necesitábamos? Sin lugar a dudas, sí. Acabo de ver Michael, la nueva película de El Rey del Pop, esta biopic de Michael Jackson, que, como dice el título del video, para mí es la película de Michael Jackson, sin dudas, que necesitábamos. Eso sí, como estamos viendo, no va a dejar contento a todos. La crítica especializada supuestamente la destruyó, como hablé en un video. Los fanáticos la están amando, por el contrario. Hay muchos críticos en el medio, en YouTube por ejemplo, que les gusta algunas cosas, otras no. Yo, siendo un gran admirador de su música y no tanto un conocedor acérrimo de todo lo que es su historia, es decir, hay un montón de detalles que seguro la película no tenga, del cual yo no sepa, en esa calidad de espectador les estoy hablando que soy, a mí la película me encantó. Siento que hay muchísimo para hablar de la misma, hay muchísimo para hablar de la vida de Michael también en general. Es imposible hacer una película perfecta de esto. Antes de arrancar la reseña lo quiero decir, es imposible en 2 horas meter todo lo que fue la vida y el legado de Michael Jackson desde sus inicios hasta el álbum de Bad, que es donde abarca la película. Pero bueno, yo voy a criticar la película sinceramente como yo la viví. Y antes de empezar con la reseña, he de decirles, no es una de las mejores películas del mundo, pero es una de las experiencias cinematográficas más increíbles que yo tuve. Y también, sin desmeritar, creo que es la película que más rápido se me pasó en mi vida. Para mí fueron 15 minutos. De todo esto y mucho más, hablemos en caliente. Una primera impresión de Michael. Magic. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Saber Mates. Bueno, si les gusta esta clase de reseñas, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran. Este año 2026 se está poniendo súper interesante con algunas de las películas que ya tenemos estrenadas y todavía queda mucho recorrido. Esperemos que logre ser un año impresionante y no como los últimos, que están siendo bastante decepcionantes en calidad de cine. Y Michael creo que es una de estas sorpresas que tenemos este año. De vuelta, yo lo aclaro por las dudas antes de arrancar. Ni soy un fanático de él, no conozco todos los detalles de su vida, no tengo un póster de él en la pared. Soy un gran admirador de su música, para mí es top 3 artistas más importantes de la historia y top 3 artistas que más escucho en mi vida cotidiana. Y la película, si bien uno, si la analiza, sabe que no es perfecta, para mí es un gran resultado del desastre que podría haber sido la producción y luego rodaje de una película de Michael con todos los elementos tan complejos que implica. Si no la viste todavía, por favor anda a verla. La tenés que ir a ver, por más que alguien te diga que no. Vale la pena solamente por el show, por el espectáculo, por las coreografías, por la música, ir a verla. Y en una de esas te gusta tanto como a mí. Voy a hablar con muchos spoilers, así que nada, eso, ya voy a empezar desde el ya con los spoilers. Por favor, anda a verla si no lo viste. La película, como digo, abarca de la infancia de Michael, su vida en su casa, su compleja relación con su padre, sus hermanos, la fundación de la banda de los Jackson 5, hasta su álbum Bad. Aclaro esto, que es algo que claramente la crítica súper especializada no entendió, como dije en el video anterior, porque todas las grandes polémicas que rodean a Michael Jackson suceden después de esto y van a ser abordadas seguramente en una segunda película que ya está confirmada, e incluso, al menos en mi sala de cine, lo pusieron al final. A mí me impresionó porque pensé que iban a tardar un poco más en confirmar esta noticia o no, pero bueno, sí, ya tenemos en producción una segunda parte que ojalá se llame Michael Jackson, no nos dejemos engañar. Esta película para mí es increíble, como digo, creo que en lo que respecta
al show, a las coreografías de baile, a la música, al despliegue en escena, a, bueno, el actor encarnando el papel del artista en los momentos musicales, lejos, es la mejor biopic que existe. Mucho mejor que Bohemian Rhapsody, mucho mejor que Elvis. Elvis es mi biopic favorita, evidentemente creo que junto con esta ahora hay cosas de Elvis que me gustan más y hay cosas de Michael que me gustan más. Lo que me gusta más de Michael es sin duda todo lo que le estoy diciendo, todo el apartado de el show en el cine. Es para mí insuperable. Uno no entiende cómo Jafar Jackson lo encarna tan bien, algo que nunca me había pasado con la interpretación de un personaje de la vida real. Se transforma completamente en su tío. Jafar Jackson, para los que no sepan, uno de los tantos sobrinos que tiene Michael, que pareciese que esperaron el momento adecuado en la vida para que lo pueda interpretar y lo clava a la perfección. Su voz, él no habla así en la vida real, su voz, la de Michael, la clava, sus movimientos, su forma de ser, es hipnotizante ver al Michael Jackson interpretado por su sobrino en esta película. Y también, sin desmeritar, una locura la verdad, Giuliano Baldi, que interpreta al joven Michael Jackson durante la banda de los Jackson 5 en su niñez. Impresionante, no sé de dónde salió ese pibe. Tengo entendido que lo agarraron porque era un imitador justamente de Michael, pero lo clava perfectamente. Y en la película está igual, porque él en la vida real no es igual a Michael. Y en la película, yo no sé qué hicieron, un trabajo de maquillaje impresionante. Está igual también a ese Michael Jackson de niño. Como les digo, para mí esa es la parte más fuerte de la película, junto con la interpretación de Jafar en todo momento. En los momentos musicales, en los momentos más dramáticos, en los momentos graciosos. Todo eso creo que es el gran fuerte de la película. Por destacar podríamos hablar del momento de thriller, hipnotizante, impactante. Creo que de cada show que vemos de él, también los momentos donde él está empezando a crear en su cabeza las canciones y hace como este beatbox, como un poco relacionando cada instrumento. Esto es algo que creo que la película muestra pero no termina de aclarar del todo. Michael Jackson ideaba y componía todos los elementos de su canción una vez que arranca su vida como solista. Y de vuelta, todo lo que respecta a la parte artística, musical de la película, para mí es hipnotizante. No entiendo a quién no podría gustarle esto. Tal vez a alguien súper fanático, detallista de la vida de Michael, que diga, no, acá no bailó así, esta entonación está a un nivel abajo de la escala. De vuelta, para un espectador un poco más normal como yo, que conoce los temas de él, que les encanta, que los escucha a diario, yo creo que es insuperable. Todo el apartado técnico también es increíble. De vuelta, creo que lo dije, todo lo que respecta al vestuario, el maquillaje, las escenas de dirección, algunas ideas de cómo van grabando cada cosa, creo que está todo increíble. Un director, por cierto, que yo desconocía, Anthony Fuqua, no sé cómo se pronuncia, de vuelta, no lo conocía. Me sorprendió muchísimo, era un miedo que yo tenía con esta película, que un director tan poco conocido la agarrase con el legado que significa Michael Jackson, y para mí me cerró la boca en ese sentido. Así que miren de todo lo que les estoy hablando, creo que la película tiene grandes elementos importantes como para poder catalogarla como una gran película, una buena película. Yo entiendo que la crítica está completamente gaga, ellos querían una película donde lo difamen, donde lo sepulten, y por eso le dieron un 3. Una incoherencia, porque encima todas esas cosas que ellos quieren ver, esas difamaciones, de última se verían en una segunda parte en el álbum de Dangerous y demás. Pero bueno, encima creo que la película humaniza en gran parte a Michael, que fue una persona muy compleja. Fue una persona que hasta uno podría decir que tenía
ciertos tipos de trastornos en la cabeza. Que eso después lo volviese un abusador, un delincuente, está en cada quien. Yo, por todo lo que conozco de su historia, siempre dudé completamente de la veracidad de esos hechos. Siento que se ha creado una manipulación gigante respecto a la figura de Michael, desde que estaba vivo hasta su muerte y hasta después de su muerte, con el documental, por ejemplo, de Living in Neverland. Pero bueno, evidentemente era una figura que no era muy amigable a cierto tipo de personas. Pero bueno, vamos a hablar luego de eso, luego de terminar de hablar de la película. Pero como les digo, creo que esta película puede no gustarle a ese tipo de crítica que quería que lo sepulten, o a los fans muy acérrimos que esperaban ver cada detalle de la vida en 2 horas, lo cual me parece que es imposible. Pero eso sí, acá vamos con, para mí, los problemitas que tiene la película. Vamos a la parte mala. El tema de la familia. Yo creo que por más que la película haya durado 2 horas, se le podría haber dado una duración un poco mayor, 20 minutos más, para abordar ciertos aspectos de la familia que están completamente nulos en esta película y son muy interesantes para entender aún más la vida de Michael, más teniendo en cuenta una segunda película. O, por otra parte, personajes que directamente se dejaron de lado. El tema del padre. El padre, que está representado como el villano de la película, está endulzado. Él fue mucho peor. Incluso hay gente que llega a hablar de que los abusos de él no solo iban desde la violencia física. Y como que pareciese que la película un poco eso de vuelta lo endulza. Yo esperaba ver un Joe Jackson mucho peor, interpretado encima por un Colman Domingo que para mí lo clava. Están todos increíbles, lo interpreta bárbaro, pero está un poco desperdiciado. Se dice que tal vez haya una versión extendida de unas 4 horas para plataformas. Entonces, en una de esas, en esa versión, tenemos todo esto que estoy comentando. Luego, el tema, por ejemplo, de la Toya, interpretada por Jessica Sula, está completamente desaparecida en la película. La hermana de Michael, para los que no sepan tanto. Es una pieza fundamental en la psiquis de Michael para entender un poco cómo es. Una de las personas que más lo bancó durante toda la vida, y en la película está prácticamente desaparecida. Un poco en la misma línea siguen los hermanos, que están medio como NPCs, están ahí de fondo, no opinan mucho, hasta son bastante buenos con Michael. Tenemos alguna que otra escena donde pareciese que ellos se ríen de él por este complejo que tiene de Peter Pan, de no querer crecer. Pero la verdad fue mucho distinto, fue muy diferente en la vida real. Ellos tuvieron muchos problemas con Michael cuando él arranca a querer ser solista, a separarse de la banda. Y eso no está plasmado en la peli. Para mí un poco lavándole la cara a varios de los miembros que fueron más problemáticos con Michael por todos estos temas. Recordemos que la familia es quien lo produce. Y luego la madre. Si uno ve documentales sobre la vida de Michael, la madre no está pintada de la forma que está en la película. Katherine Jackson, interpretada por Nia Long. Básicamente porque la pintan como que acá lo quería defender, pero no podía porque le daba miedo al padre, lo tendría que haber hecho. Bárbaro. No fue así. Ella ha llegado incluso a decir que estaba bien todo lo que hacía el padre, que en esa época era normal y que eso es lo que provocó la excelencia artística de Michael y de sus hermanos. Que ojo, vamos a ponernos de abogado del diablo. Tal vez tenga razón, pero no tiene ningún tipo de relación con la Katherine Jackson que vemos en la película. Listo, para mí esos son los poquitos aspectos negativos que veo de la película, que giran más en torno a los personajes secundarios, porque verdaderamente lo importante de la peli, Michael, para mí está excelente, insuperable. Y hay gente que creo que lo está desmeritando. ¿Alguno se imaginaba que iba a haber alguien que interprete al rey del pop de la forma tan increíble que lo hizo Jafar Jackson? Su sobrino encima, que fue criticado en su momento por querer interpretarlo. No sé,
Después, otros personajes secundarios para mí fueron grandes complementos de la película, como por ejemplo Bill, interpretado por Kelly Durrell Jones, que para mí fue uno de los grandes complementos. Como digo, es un personaje que yo no conocía, a este guardia de seguridad, para que vean que yo no soy de vuelta un conocedor completo de la vida de Michael. También me gustó mucho el compositor que medio que Michael adopta en un momento como un padre. Me gustaría ver más de eso en una versión extendida porque me pareció muy importante. Y tenemos a uno de mis actores favoritos de estas últimas 2 décadas, que es Miles Teller, interpreta a John Branca, que es el abogado de Michael, que ojalá volver a tenerlo en las siguientes películas, ya que, bueno, uno de los grandes problemas, de los catalizadores de todos los problemas de la vida de Michael Jackson, es el tema de las discográficas, de los problemas legales, y desconozco si John Branca es un aliado de Michael o un enemigo, un traidor después, no tengo ni idea, así que veremos eso, porque Miles Teller siento que es un gran actor y le dan un papel que acá hasta por momentos está como medio descafeinado. ¿Será que tendremos un gran papel de él en una segunda película? No lo sé, evidentemente una segunda película va a ser mucho más polémica porque va a tocar el tema del juicio, va a tocar el tema de las difamaciones, va a tocar el tema de las discográficas. Seguramente en una segunda película, que es cuando ya Michael es una superestrella, ya está medio Ayuwoki, está medio Musan, el villano de Kimetsu no Yaiba, cuando él es una superestrella, pueda haber cameos, ¿no? ¿Quién no recuerda esa famosa colaboración de Michael con Britney Spears, por ejemplo, en el escenario, o de que tiene temas con grandes artistas como Snoop Dogg? ¿Veremos ese tipo de cosas? No lo sé. Creo que una segunda película va a ser en ese sentido mucho más interesante que una primera, por todos los grises que puede abordar. Y si a la crítica especializada, que odia a Michael Jackson porque Hollywood, la prensa, lo detestan desde que vivía, desde que murió, desde después de que murió, si esa prensa no le gustó esta película, prepárense porque a la segunda le van a dar un 7%. Va a ser increíble. Luego, para finalizar esta reseña en caliente, los que dicen que esta película es una lavada de cara de Michael Jackson, de vuelta, investiguen un poco más, miren más documentales de la vida de él, que hay, por suerte, mucha información, hay mucho contenido multimedia de él, casi todo lo que pasa, como cuando se quema por lo de la Pepsi y demás, está todo filmado. Incluso hay todavía gente que piensa que él quería ser blanco, lo cual no solo esta película te cuenta la verdad, sino que la verdad está ante tus ojos cuando uno ve videos viejos de él donde ya se notaba que se le empezaba a manchar todo el cuerpo, las manos, el pecho, la cara. Las operaciones sí fue un tema real en su vida, él sufrió de varias operaciones por muchos problemas que él tenía, como que el padre se burlaba de él cuando era chico, decía que tenía una nariz muy grande. Por esas cosas digo que para mí la figura de Joe Jackson, si bien está representado como el malo, está endulcorada. De vuelta, yo siento que todo esto no tiene que ver con un lavado de cara del personaje para nada. Él era así, era una persona agradable, buena, al menos así se mostraba, ¿no? Estamos hablando de cómo se mostraba él en las horas y miles de horas de contenido multimedia del que él hay. Era respetuoso, hablaba de esta forma tan extraña, era muy extraño, tendría algún problemita referido a, de vuelta, complejo de Peter Pan, o algún trastorno que vendría un poco de su infancia, pero lavado de cara sería agarrar a una persona mala y mostrarte que era buena. Yo creo que no es un lavado de cara, sino que es una demostración de la compleja figura que para mí era Michael Jackson. Y que una figura sea tan compleja y tan famosa a la vez, famoso como nadie lo es hoy, provocaba para mí toda esta bola de nieve
donde la prensa lo mataba, lo atormentaba, y más aún con lo que vendría después cuando él ya se mete en temas políticos, de ir en contra de la paz, de ir en contra del racismo, a favor de la paz mundial, todas cosas que veremos seguramente en una segunda película. Nada, gente, esta reseña seguro fue un desastre porque, de vuelta, es una crítica en caliente, un resumen de ideas de todo lo que a mí me pareció en la película, y es algo que da tanto para hablar, seguramente me olvidé de tantas cosas, pero bueno, en una de esas volvemos a hablar de la película después, incluso podríamos hacer algún tipo de debate con alguien más. Podría estar interesante eso porque no es una película como de esas que la ves y decís, ah, bueno, ya está. No, esta película te invita a meterte en internet, investigar, ver más cosas, ver si esto está bien, si esto está mal. La vida de Michael es muy compleja como para solamente abordarla en una película de 2 horas, evidentemente. Ahora, este resultado, esta película de 2 horas, repito, como empezó el video, es la película de Michael Jackson que necesitábamos. Si les gustó esta reseña, denle me gusta, suscríbanse y comenten lo que quieran y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.